En este momento nos toca hacer una revisión más, no diría global, pero sí más, una reflexión más macro de qué pasa con estos recursos generados por la extracción de recursos naturales, particularmente ahora que estamos en un punto del ciclo de precios donde parecería que lo que deberíamos hacer como países es mirar qué hicimos, qué tipo de prácticas de sostenibilidad realizamos en términos de intercambios de tipos de capital, y donde el futuro en este momento para varias regiones en varios de los mecanismos de redistribución no están tan claros. Para esto tenemos dos invitados internacionales, Adriana Arellano del Grupo Faro y Jan Acuatela. El título de nuestra sesión es Industrias extractivas y recursos públicos. Los comentarios estarán a cargo de Raúl Molina. Voy a pasar a contarles de sus hojas de vida para que estemos todos al tanto de la experiencia que van a venir a compartir, que han venido a compartir. Adriana Arellano es directora de investigación del Grupo Faro, Ecuador. Su ponencia se llama El rol del Estado ecuatoriano y la generación de renta pública por parte de la industria petrolera. Adriana tiene un máster en Trabajo Social y Administración de Políticas Sociales de la Universidad de Florida, Florida State University, e Ingeniería Comercial, con especialización en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es directora del área de investigación del Grupo Faro de Ecuador, posición desde la que ofrece apoyo metodológico y asesoría a los equipos, realizando investigación en la organización en el ámbito de educación, industrias extractivas, medio ambiente y fortalecimiento de la sociedad civil. Coordinó también el estudio regional Más Saber América Latina, potenciando vínculos entre think tanks y universidades en América Latina, e implementa una iniciativa para aplicar investigación prospectiva en Ecuador. Previo a esto, se desempeñó como consultora del Banco Interamericano de Desarrollo para la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Fue directora de gestión de políticas y antes analista de políticas de educación en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Jan Acuatela, por su parte, es oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la CEPAL. Su ponencia hoy es Rentas de Recursos Naturales no renovables en América Latina y el Caribe, Evolución y Participación Estatal, 1990-2010. Jan tiene una maestría en Economía de Desarrollo, Economía Ambiental y un doctorado del Programa de Políticas Internacionales en Medio Ambiente y Recursos de la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts en Boston. Sus temas de investigación son análisis de políticas, planificación estratégica, diseño y aplicación de los instrumentos fiscales y regulatorios para la política energética, petróleo y gas, los mercados de energía renovable y convencionales, la eficiencia energética y la política climática, y la gestión de recursos ambientales y naturales en los sectores extractivos, minería, hidrocarburos en América Latina y el Caribe. Ha trabajado en la División de Recursos Naturales e Infraestructura y la División de Desarrollo Sostenible de la CEPAL. Ha sido miembro del Grupo de Trabajo sobre Instrumentos Económicos para la Gestión Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y miembro del Consejo Asesor del Programa de Economía Ambiental para América Latina y el Caribe, la CIP. Actualmente se desempeña como oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la CEPAL. Por su parte, nuestro comentarista, Raúl Molina, ha sido jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. Para nuestros invitados internacionales, la Presidencia del Consejo de Ministros es el ente coordinador de las políticas a nivel de Gabinete de Ministros, de secretarios, y es experto internacional en temas de descentralización y gobernanza multinivel. Raúl Molina es arquitecto de profesión, pero también es especialista en descentralización y desarrollo territorial, con estudios de maestría en gestión de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona
y especializaciones en diseño de políticas regionales por el INPES de Chile, promoción del desarrollo económico local y proyectos de desarrollo. Entre los años 2008 y 2009 ocupó el cargo de secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros y también se ha desempeñado como asesor de la Presidencia del Consejo Nacional de Descentralización entre el 2003 y el 2005. Asimismo, ha sido consultor de diversas agencias de cooperación internacional como el Banco Mundial, ACDI, AECID, CAF, COSUDE, GIS, el United Nations Food Program y USAID. También ha sido jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, experto internacional en temas de descentralización y gobernanza multinivel. Cada uno de nuestros presentadores tendrá 25 minutos y nuestro comentarista 20. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación a compartirles lo que ha sido el trabajo del Grupo Faro en industrias extractivas y lo que es la experiencia del Ecuador en este tema. Yo les voy a comentar, voy a seguir este índice más o menos para organizar la presentación. Primero les voy a contar un poco sobre la historia de la industria petrolera en el Ecuador, la gobernanza de esta industria, el trabajo que hemos realizado desde Grupo Faro y una reflexión sobre los desafíos y conclusiones de esta presentación. Primero quisiera comenzar por contarles acerca del Grupo Faro. Somos un centro de políticas públicas independiente, apartidista, plural y laico. Hacemos investigación, comunicación e incidencia y desarrollo de capacidades en temas como industrias extractivas, educación, temas de salud, desarrollo sostenible, entre otros. Trabajamos en el tema de industrias extractivas los últimos 5 años, Faro tiene 10 años, y este trabajo en los últimos 5 años nos ha permitido dar seguimiento a las políticas que ha implementado el gobierno actual. En este gráfico, básicamente hablamos un poco de la historia del Ecuador en la producción de petróleo. Llevamos 40 años explotando y exportando petróleo. Inicialmente el primer barril se sacó en 1911 y se explotó en la costa ecuatoriana. Sin embargo, en la realidad han sido 40 años de explotación. Es importante saber que esta explotación se concentra en la Amazonía, un territorio que es vulnerable por sus características. Este gráfico lo he elegido porque comunica un poco cómo se ha dividido el tema de la participación de la empresa privada y la empresa pública en la producción de petróleo. La parte azul en el gráfico muestra lo que es la participación de las empresas públicas y la roja las empresas privadas. En el gráfico entonces vemos que desde el inicio de la explotación petrolera en el Ecuador, básicamente solamente era el Estado el que participaba en la producción del petróleo. Y a partir de los 90 hay una fuerte incursión de la empresa privada. Sobre todo esto se da por gobiernos que incentivaban la inversión extranjera, la creación del oleoducto de crudos pesados, y hay un pico en el 2004 donde tenemos la mayor participación de empresas privadas. Posteriormente vemos una caída y un incremento en la participación o en la explotación de las empresas públicas, que se debe primero a la salida de una empresa importante, una empresa privada en Ecuador que sale por la terminación unilateral de un contrato por parte del Estado ecuatoriano, y luego esto continúa con la renegociación de contratos. Más adelante en la presentación les voy a contar más detalles sobre esto, y vemos que ahora el Estado vuelve a retomar la producción petrolera en el Ecuador. Aquí en este gráfico nada más quería compartirles el peso que tienen los ingresos petroleros en el PIB, en la economía ecuatoriana. Vemos que al principio en el 2000, no se ven los números abajo, disculpas, no lo había notado, pero vemos que empieza con una participación de 9.4% y en general tiene una tendencia creciente, llegando casi a duplicarse ahora el peso que tiene sobre la economía. Hay una pequeña caída en el 2009, donde se ve el 9.8%,
pero esta se debe a temas coyunturales por paras de pozos petroleros, ligera caída del precio del petróleo y una incertidumbre que existía justamente por el tema de la renegociación de contratos. Los esfuerzos que ha realizado el gobierno actual para recuperar su rol y mejorar la gobernanza del sector parten de la nueva constitución ecuatoriana que se generó en el 2008. Esta constitución, a diferencia de la constitución anterior, es mucho más estricta y cierra las puertas que de alguna manera quedaban abiertas para la privatización de recursos naturales no renovables que permitía hasta cierto punto la constitución anterior. En esta constitución, entonces, básicamente se refuerza el concepto de que los recursos naturales no renovables son patrimonio del Estado. Se los incluye entre los sectores estratégicos con áreas como el agua, las telecomunicaciones, la electricidad, y se explicita que la participación del Estado en los beneficios de aprovechamiento de estos recursos no puede ser menor a la participación o los beneficios que tienen las empresas privadas. Adicionalmente, y es algo que incluye en esta lámina, nuestra Constitución le da derechos a la naturaleza, establece que la naturaleza es un sujeto de derechos, y esto, si bien ha sido considerado vanguardista, hasta el momento es difícil de ver cómo funciona en la práctica. Posteriormente se implementan reformas a la ley de hidrocarburos. Esto sucedió en el 2010. Esta ley principalmente genera cambios institucionales. Adicionalmente propone esta renegociación de contratos. Ya existían estos 4 tipos de modalidades contractuales, sin embargo lo que hace la ley es poner un plazo y solicitar a todas las empresas privadas que renegocien los contratos. Los diferentes tipos básicamente son el contrato de prestación de servicios, es uno en el que el Estado es el dueño del petróleo y paga una tarifa fija a la empresa que lo explota. En el de participación, el Estado delega la facultad de explotar a una empresa y recibe más bien un porcentaje sobre la producción de petróleo e impuestos sobre el excedente en el precio o en la diferencia del precio del petróleo. Y los contratos de asociación básicamente se agrupan o se asocian una empresa privada y el Estado, y el contrato de obras o servicios específicos que son más para temas de infraestructura o logística relacionada con la industria petrolera. Así también la reforma de la ley de hidrocarburos redefine los mecanismos de generación y de distribución de la renta petrolera. Una de las reformas, por ejemplo, es el cambio en la distribución de utilidades. En el Ecuador, las empresas privadas reparten el 15% de sus utilidades a los trabajadores, y en esta reforma se decidió que las utilidades que se repartían eran demasiado grandes para muy pocas personas que trabajaban en la industria petrolera, y solamente se reparten 3% de utilidades de los trabajadores y el resto del 12% va al Estado para ser distribuido en la localidad. Ahora les voy a contar un poco de cada uno de estos cambios, pero en la parte izquierda notarán un tema clave en la reforma a la ley de hidrocarburos, y es que en esta se indica que la formulación de las políticas de hidrocarburos es exclusiva de la función del Ejecutivo. Es decir, que el presidente tiene la última palabra sobre las políticas de hidrocarburos. Esto habla bastante de la gobernanza para el sector. Sobre la nueva institucionalidad. En el Ecuador anteriormente existía un ministerio que acumulaba todos los roles, básicamente. A partir de la nueva ley o la reforma de la ley de hidrocarburos, se cambia esto y se crea una nueva institucionalidad partiendo del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Es importante explicar que en el Ecuador existe este nivel superior de ministerios coordinadores. Cada uno tiene distintos sectores a su supervisión, digamos. Y bajo este está el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, que es el Ministerio Ejecutor o Ministerio Sectorial. Algo que es también, que dice mucho de cómo están dándose las cosas en el Ecuador, es que el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos incluía sectores como telecomunicaciones, electricidad y energía renovable y agua. Y el año anterior se incluyó al Ministerio de Ambiente. Este era un ministerio que estaba bajo otro ministerio coordinador, el de Patrimonio.
y por una movida estratégica se lo agrupó en el Ministerio Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, y esto dificulta un poco el contrapeso que tiene que tener el Ministerio de Ambiente para exigir ciertos controles a la explotación petrolera. Entonces, tenemos además agencias o entidades adscritas: la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, que básicamente fiscaliza y controla el sector; la Secretaría de Hidrocarburos, que es la encargada de negociar y firmar los contratos con las empresas privadas; y las empresas públicas Petroecuador y Petroamazonas. Sobre la renegociación de contratos, como les contaba antes, la reforma a la ley de hidrocarburos planteó un plazo para que se renegocien todos los contratos de explotación petrolera. Antes de la renegociación había muy pocos contratos de prestación de servicios y la mayoría eran contratos de participación. Bajo estos contratos, lo que sucedía en la práctica era que eran las empresas privadas las que se beneficiaban del alza del precio del petróleo y recibían todo ese excedente. Entonces el Estado renegoció contratos. Ahora la mayoría son contratos de prestación de servicios, no existe ningún contrato de participación ni de asociación, y el Estado también además asumió los costos petroleros de las empresas que abandonaron el país. Esta renegociación se dio básicamente alrededor de una tarifa única por barril extraído, que se negocia partiendo de las inversiones que deben realizar las empresas para la explotación petrolera, los costos de operación y gastos de extracción, y el riesgo que asume el Estado con el cambio del precio del petróleo. En la práctica, la renegociación en principio resultó beneficiosa para el Estado porque tuvo muchas más rentas. Sin embargo, ahora vemos que está creando dificultades para atraer inversión extranjera, y esto sucede porque las empresas que decidieron quedarse o las que aceptaron la renegociación son aquellas que ya habían realizado inversiones y conocían además con claridad los costos de operación y los gastos de extracción. Para las empresas que tienen que hacer nuevas inversiones o que tendrían que incluso incursionar en zonas donde hay nuevos pozos, no tienen una claridad de cuáles van a ser sus costos de operación o sus gastos de extracción, y por lo tanto no tienen realmente interés en fijar una tarifa e ingresar a un contrato con el Estado. Por esto ha sido difícil para el Ecuador lograr licitar algunos campos petroleros en las últimas rondas de licitación. Ahora quisiera presentarles un poco cómo era el tema de la distribución de la renta petrolera antes. En el gráfico, que es un gráfico, un gran esfuerzo de síntesis, básicamente no es importante que se siga cómo van los flujos de la renta petrolera. Lo que quiere es comunicar lo complicado que era antes. Era muy difícil entender quién recibía qué, los ingresos de impuestos a dónde iban, los ingresos de exportaciones a dónde iban, y habían alrededor de 30 instituciones que recibían renta petrolera. En este gráfico vemos que lo recibían los gobiernos locales, sector público financiero, instituciones autónomas. Llama la atención que lo recibían instituciones privadas como las universidades privadas, el presupuesto del gobierno central y fondos petroleros que en el Ecuador ya no existen. Existían antes los fondos de previsión para el futuro, y el gobierno decidió utilizar esos recursos para realizar inversión en sectores sociales. Entonces, ahora la distribución de la renta petrolera, como se ve, es un poquito más sencilla, más clara. Los ingresos están dados por exportaciones de crudo y de derivados. Estas utilidades que les contaba que ahora ya no se reparten totalmente a los empleados, sino que una parte vuelve para ser reinvertida en la comunidad. Excedentes de las empresas públicas, los impuestos normales que paga cualquier empresa privada, un fondo de desarrollo para las provincias amazónicas que genera fondos para los territorios de la Amazonía,
un fondo, el Fondo de Ecodesarrollo, que graba $1 por cada barril de petróleo extraído de la Amazonía, y rentas sustitutivas, que son básicamente una tarifa que pagan las empresas por transportar el crudo en el oleoducto. Y esta renta, o estos ingresos, son distribuidos básicamente en el presupuesto del gobierno central. Este presupuesto, casi el 25% de los ingresos en el presupuesto son ingresos del petróleo. Un fondo muy pequeño, que es el Fondo de Ecodesarrollo, que se enfoca en redistribuir la renta en la Amazonía. Un fondo ejecutado a través de una empresa pública que se llama Ecuador Estratégico, sobre la que les voy a contar en más detalle a continuación, y básicamente dinero que se transfiere a los gobiernos locales. Cada uno de estos territorios básicamente recibe el dinero y lo ejecuta dentro de las competencias que tiene cada nivel. Sobre justamente esta empresa pública, Ecuador Estratégico, esta es una empresa que se creó para manejar las rentas que se distribuirían en lo local. Inicialmente se planteó para que lo hagan los territorios en donde hay explotación petrolera, pero ahora se decidió dar una visión más estratégica, y ahora la redistribución se realiza en donde el gobierno tiene lo que llama los proyectos emblemáticos o proyectos estratégicos. Entonces vemos, por ejemplo, algunas de las zonas o en las provincias en las que se ven con color, existen diferentes tipos de proyectos, casi la mayoría enfocados en temas de desarrollo social. En zonas, por ejemplo, en las que no existe explotación petrolera, pero hay la creación de una universidad, como es Yachay, la ciudad del conocimiento, en Imbabura, o zonas donde se plantea un puerto o una refinería, etc. Es importante notar que esta redistribución de rentas en lo local ha visibilizado las necesidades de los territorios, pero al mismo tiempo también sirve como un mecanismo de legitimación de la extracción petrolera. Sirve para disminuir los conflictos en los territorios en los que hay no solo proyectos petroleros, sino también, por ejemplo, hidroeléctricas o algún proyecto grande que podría generar algún tipo de discusión en la comunidad. Adicionalmente, el Estado también ha hecho un esfuerzo por fortalecerse en la eficiencia. Para esto realizó un estudio de eficiencia de las empresas estatales y encontró que la empresa Petroamazonas, que había heredado o absorbido lo que era la operación de esta compañía Occidental, que salió por una terminación unilateral de su contrato, había también absorbido las mejores o las prácticas, digamos, privadas en términos de responsabilidad social y de explotación y exploración, y se había vuelto más eficiente que la otra empresa, Petroecuador. Entonces, por eso se decidió separarlas y especializarlas, la una para exploración y explotación y la otra para transporte, transformación y comercialización. Básicamente todo el petróleo que se genera en el Ecuador, una parte va para refinación. El Ecuador, a pesar de tener refinería, depende mucho de la importación también de productos derivados, y para ello el gobierno tiene proyectos para lo que llama cambiar la matriz energética. Parte de eso es la construcción de nuevas refinerías que nos permitan ser menos dependientes de la importación de derivados, y también la construcción de hidroeléctricas y generación de energías renovables. Para las hidroeléctricas es importante notar que el Estado ecuatoriano sobre todo las ha financiado con préstamos que ha realizado a China, poniendo como garantía el propio petróleo. Y para el tema de fomento de las energías renovables se ha tomado una estrategia de ofrecer tarifas muy beneficiosas para temas de energía eólica o solar, pero en montos o en cantidades mínimas. Sobre el trabajo del Grupo Faro en industrias extractivas, hemos trabajado, como les contaba al principio, alrededor de 5 años en este tema.
a través de nuestra iniciativa Extrayendo Transparencia. Esta se enfoca no solamente en el tema petrolero, sino también en minería. Sin embargo, yo les he presentado solamente el petróleo porque la minería apenas está empezando en el Ecuador. Hemos trabajado en las distintas fases de la política pública, posicionando temas en la agenda pública. Por ejemplo, hemos hecho estudios sobre los costos asociados a la falta de transparencia, hemos aportado a la política pública con estándares de transparencia para el sector petrolero, realizado análisis de contratos petroleros, en la implementación, un análisis de conflictividad, generación de capacidades en los territorios también para su participación en el consentimiento previo, presupuestos participativos, y también un análisis en la sostenibilidad de la política. Hemos generado propuestas alternativas de la explotación petrolera y análisis de la generación y distribución de la renta petrolera. Ahora voy a contarles un poco cuáles son los desafíos del país y del Grupo Fara también, y las conclusiones. En el Ecuador ahora enfrentamos el desafío de una nueva explotación que se va a realizar en el que sería la segunda fuente de recursos petroleros en importancia, y es la explotación que se va a dar en el Yasuní. Para esto debo contarles un poco sobre lo que fue la iniciativa Yasuní. Esta fue una iniciativa que nació de la sociedad civil y que la adoptó el gobierno de Ecuador en el 2007, y así también murió, digamos, el año pasado. La iniciativa lo que proponía era en el Parque Nacional Yasuní, que es un territorio protegido en Ecuador, uno de los más grandes en términos de extensión para parques nacionales en América Latina y en el Ecuador, en el que hay la mayor biodiversidad de América Latina y uno de los lugares más megadiversos en el mundo. Hay 16 comunidades indígenas, pueblos no contactados, y también hay una amplia reserva de petróleo, alrededor de 1.000 millones de barriles de petróleo. La propuesta lo que proponía era dejar el petróleo bajo tierra, y el gobierno ecuatoriano solicitaba a los países desarrollados que a cambio de eso, de no explotar este territorio valioso por su megadiversidad, se solicitaba que haya un aporte de 3.600 millones de dólares, que era más o menos la mitad de los fondos que el Ecuador recibiría si es que explota el petróleo, traídos a valor presente. Esta iniciativa se vio en el mundo como una iniciativa innovadora. Hubieron países como Alemania en los que dentro del propio país se generó todo un debate de si era algo que debían apoyar o no. Al final, el año pasado, la iniciativa se declaró como un fracaso. Solamente se había logrado recaudar el 1% de lo que se esperaba recaudar, y el presidente dio paso a que la Asamblea haga una declaratoria sobre ya la explotación de petróleo en este parque nacional. La declaratoria de la Asamblea dijo que se hará esta explotación siempre que se utilicen las mejores tecnologías para afectar solamente el 1 por 1000 del territorio, y que los recursos que se generen se utilicen para cambiar la matriz productiva, la matriz energética, crear una sociedad de conocimiento, una reforma agraria y un pacto territorial. Es importante notar que los críticos de por qué la iniciativa fracasó apuntan a que desde un principio el gobierno no le dio el impulso que debía. Se dice que hubieron también negociaciones sobre el petróleo en este territorio, aun cuando todavía la iniciativa estaba vigente, y también se critica que no hubo un cambio de estrategia, pues la propuesta de la iniciativa coincidió con la crisis financiera mundial. Entonces ahora el desafío del Ecuador es cómo llevar a la práctica esto de explotar con el menor impacto ambiental, y más allá de eso lograr que esos recursos de explotación petrolera nos permitan transicionar a una
a una economía que no depende del petróleo. Pensando entonces lo que ha sucedido en el Ecuador desde el punto de vista de la gobernanza, si es que vemos a la gobernanza, lo vemos como un concepto de un Estado que puede tomar decisiones, entonces podríamos decir que ha mejorado la gobernanza. Sin embargo, si vemos a la gobernanza como la posibilidad de que haya una interacción entre distintos actores de la esfera pública para la toma de decisiones, es difícil decir que hay una mejor gobernanza en el Ecuador. Por un lado tenemos un Estado que es más fuerte por normativa, por mayor renta petrolera, por nueva institucionalidad, incluso con estos temas de la dificultad que hay para ejercer las políticas de ambiente dentro del propio Estado, teniendo al Ministerio de Ambiente y al de Recursos Naturales No Renovables bajo el mismo Ministerio Coordinador. Y por otro lado tenemos una reducción o un debilitamiento de otros sectores como el sector de la sociedad civil y de las universidades. Esto porque paralelamente a estas reformas legales que ha tenido el Ecuador, ha realizado reformas legales también en el ámbito de la educación superior, en la comunicación, en normativas para la sociedad civil, y esto ha limitado la capacidad de estas organizaciones de opinar sobre lo que sucede respecto a la explotación petrolera. Un ejemplo de esto es a finales del año pasado una organización ambientalista que se opuso a las rondas de licitación petrolera fue disuelta. El Estado básicamente explicó que era porque con las manifestaciones había interrumpido la paz pública. Y el tercero es, hay un fortalecimiento de las comunidades. Es verdad que con la redistribución de la renta estas se fortalecen, se visibilizan sus necesidades, sin embargo, y también por los mecanismos participativos, sin embargo, es algo parcial, porque como les contaba, estos programas de redistribución se utilizan también para disminuir el conflicto, legitimizar lo que el Estado ya decidió hacer. Y los procesos de consulta previa en realidad en el Ecuador no son vinculantes y son más bien informativos. Entonces, adicionalmente a esta discusión de la gobernanza, nos quedamos con el dilema que les contaba sobre cómo salir de una economía extractivista utilizando los recursos de la extracción petrolera. Y ahí los desafíos para el Grupo Faro están en fortalecer a la sociedad civil, a los distintos actores, dar seguimiento a la extracción petrolera ahora en este territorio más amplio, continuar monitoreando la transparencia y dar seguimiento a cómo puede en realidad darse en la práctica esto de salir de la economía extractivista usando la extracción de petróleo, si es algo factible o no. Gracias. Cuando Roxana me contactó ella transmitió que uno de los espíritus del seminario era ver si podíamos hacer un diálogo entre teoría y práctica. Y yo armé la presentación básicamente desde esa perspectiva, o sea, desde la perspectiva de los países latinoamericanos que son exportadores de recursos no renovables, entiéndase los países mineros y los países petroleros. ¿Qué nos dice la teoría que debe ser su política con respecto a la apropiación de renta extractiva por parte del Estado y uso de la renta extractiva? Y además, que quizá creo que es el punto más importante de la presentación, en la parte 2, cuál ha sido básicamente el resultado de esa participación estatal o captura por parte del Estado de renta extractiva en los sectores minero y petrolero durante el periodo más reciente del ciclo de precios, el ciclo de auge de precios 2004-2012, en comparación al periodo previo, digamos, yo puse ahí desde el 1990. Entonces, en base a lo que nos dice la teoría que debe ser el uso de renta extractiva por los estados para generar desarrollo sostenible, y en base a estos datos empíricos que realmente captamos en los últimos 15 años, cuáles son las implicaciones digamos, pendientes de gobernanza de recursos naturales, las implicaciones políticas, ¿no?
Entonces, bueno, esto es lo que acabo de explicar ahora. Vamos primero con la parte un poco que nos dice el criterio de sostenibilidad, que debe ser, cuáles deben ser las funciones del Estado en, digamos, de gobernanza de los recursos naturales para lograr maximizar la contribución de estos sectores a un desarrollo económico de largo plazo. La parte 2 es la parte empírica. Digamos, vamos a ver para distintos países una muestra donde me voy a concentrar en Chile y Perú, pero vamos a ver otros países también, cuánto el Estado logró capturar de las rentas generadas en el periodo 2004-2013 en comparación al periodo previo, y concluir con estos desafíos, digamos, de gobernanza en base y digamos una agenda pendiente en términos de gobernanza para nuestros países, sobre todo los países mineros y petroleros, con vista en lo anterior. Entonces, ese es el plan de la presentación, y para ilustrar por qué es importante esto. Es importante porque aquí tenemos el periodo 2003, casi 2012, y vemos el ciclo de precio del petróleo en azul y los metales. Después vamos a ver qué pasaba aquí anteriormente, pero obviamente hay por ejemplo en los metales casi por 4, casi una, no sé si la palabra es correcta, cuatriplicación de los niveles de precio. Aquí viene la corrección breve del 2009, de la crisis financiera internacional, y después otra recuperación, y ahora ha habido una cierta corrección de precio, pero estamos en niveles históricamente altos, ¿no? Y cuando uno ve esto, y digamos lo que opina la mayoría de la gente que motorizó esta alza, es que realmente la demanda global por metales y energía, motorizada por el rápido crecimiento de China y otras economías asiáticas, realmente creó un impulso expansivo de la demanda que ha impulsado este ciclo de precios, ¿no? Este ciclo de precios fue muy beneficioso para América Latina. Ese ciclo alcista que vimos a partir el gráfico anterior era del 2003 al 2000, aquí está hasta el 2008. Pero ¿qué pasaba antes? Esto es el precio real de los metales. Justamente estábamos saliendo de un ciclo de casi 20 años donde el precio real de los metales venía decreciendo. Aquí se ve, por ejemplo, el shock petrolero del 73, y vemos que realmente hay un cambio significativo, digamos, como dijimos, atribuido a China, etcétera, a la demanda. Y este es el ciclo de precios que vamos a analizar. Digamos, cómo nuestros países exportadores participaron en esa gran generación de riqueza que ocurrió a partir del 2003. Esto es importante para nuestros países porque vemos que, por ejemplo, en América Latina, los países, esto es la dependencia en las exportaciones. Venezuela y Ecuador tienen una altísima dependencia. En Venezuela más del 90% de sus exportaciones están concentradas en energía. Chile y Perú, Chile más del 50% en cobre, Perú 38%. Estos son datos del 2007 que fueron el pic de precio. También en agricultura, otros commodities, pero estamos ahora viendo recursos no renovables, ¿no? ¿Qué pasó en esas exportaciones? Bueno, básicamente el valor de las exportaciones de metales, como vimos, en función del ciclo de precios, se disparó. Ahora, un dato interesante, que esta es la exportación agregada de metales en América Latina, es en menas y concentrados de metales, que son los, digamos, de acuerdo a la clasificación industrial estándar, CUSI, son de menor valor añadido, y por ejemplo aquí vemos que las manufacturas de metales realmente se han quedado estancadas. O sea, hemos tenido un boom exportador primario exportador, esa es la característica del boom, ¿no? ¿Cómo se manifiesta este boom en la estructura de la región? Aquí vemos, por ejemplo, cómo América Latina, la estructura productiva hasta el año 2000 venía reduciendo, esto es recursos primarios, veníamos reduciendo la estructura digamos, económica, venía reduciendo su porcentaje y aquí con el boom, bueno, básicamente nos fuimos otra vez al 40% de recursos naturales. Entonces, básicamente este boom ha reforzado la especialización de la región
en el sector extractivo, y más aún en los países como Perú, Chile y los países petroleros, ¿no? Más aún, los flujos de inversión extranjera directa refuerzan esa especialización. Aquí vemos, por ejemplo, América del Sur sin Brasil, o sea, esto es básicamente la región andina, la inversión minera. Estos son recursos naturales, inversión extranjera en recursos naturales, inversión extranjera en manufacturas y en servicios. Y vemos que la inversión extranjera también se enfoca en estos sectores por su alta rentabilidad durante este periodo. Aquí vemos, por ejemplo, Brasil, no es el caso en Brasil, que tiene una planta industrial más grande, igual México. Pero en América del Sur, y estamos sobre todo en los países andinos, estamos acá. Entonces, también hablamos de dependencia exportadora. Eso implica también para nuestros países una alta dependencia fiscal. Aquí vemos, por ejemplo, Noruega, que es un país petrolero, 26% de sus ingresos fiscales totales son producto del petróleo. Y nuestros países, está Bolivia, Ecuador, México, Trinidad y Tobago, Venezuela, en el lado de hidrocarburos, Chile, Perú, también una alta dependencia fiscal. Esto tiene implicaciones. Bueno, ¿y por qué nos importa todo esto? Y aquí viene simplemente una cosa muy breve, teórica. Si nosotros la regla esta de desarrollo sostenible básicamente implica que el acervo de capital nacional de todo el país, le hace capital físico, capital humano, educación, recursos, capital natural no renovable y capital natural renovable, todo ese stock de capital, digamos, en función de nuestra tecnología, nos da nuestro nivel de ingreso. Y si nosotros queremos tener un desarrollo sostenible y no, digamos, no hacer esto en el tiempo, no empobrecernos en el tiempo, esto es, por ejemplo, la situación de Haití, cuando en Haití, por ejemplo, el capital natural renovable de la isla por la deforestación, había un colapso, entonces el nivel de ingreso queda alto. Entonces, básicamente, la única forma de tener un nivel creciente de ingreso a largo plazo es a través de cambio tecnológico y a través de mantener nuestro stock de capital, le hace acumulación de capital humano, capital físico y capital natural. Y esto es lo que la teoría nos dice, y en los países que tienen recursos no renovables, que implica que a medida que se explota el recurso no renovable, el stock de capital, digamos, minero, petrolero, de las reservas van cayendo, y es fundamental compensar esa pérdida de capital no renovable, que es una sola vez, a través de ganancias de acumulación de capital humano y capital físico. Ahora, esto no lo hace el mercado. La función básica del Estado, de acuerdo a la teoría, a digamos, aspecto teórico, es que el Estado debe capturar un porcentaje significativo de la riqueza generada por la extracción de recursos, le hace la minería o la exportación petrolera, y garantizar que esas rentas efectivamente se invierten en acumulación de capital humano y acumulación de otras formas de capital para poder tener un desarrollo sostenible. Normalmente lo que pasa en los países petroleros y mineros es que estas rentas se disipan, nunca se llegan a invertir en acumulación, sino se disipan en gasto corriente, se disipan en otro tipo de cosas que vamos a ver. Entonces, desde la perspectiva de CEPAL, y esto está, digamos, ¿no?, en varias publicaciones que vamos a dejar, se considera que la gobernanza de los sectores de recursos naturales, realmente, ¿qué entendemos por eso? Es la capacidad efectiva del Estado para ejercer acciones políticas que aseguren que la explotación de los recursos nacionales y la apropiación, distribución y uso, le hace inversión de esta renta, contribuyen efectivamente al desarrollo sostenible. ¿Y qué implica eso en términos de funciones que debe tener el Estado? El Estado debe capturar eficientemente la renta extractiva. Eso implica actualizar regímenes fiscales, tributarios y las concesiones para tener instrumentos fiscales progresivos y bueno, manteniendo la dinámica de inversión. Ese es un trade-off. Y sobre todo, una cosa también pendiente en nuestra región, una inversión pública efectiva de la renta extractiva en acumulación de capital humano, educación, o sea, que le hace educación, reducción de pobreza, etcétera, y otras inversiones públicas de alto retorno social que vamos a elaborar más en la conclusión. Bueno, no lo quiero aburrir más con esto, básicamente vamos a
a la parte empírica. ¿Qué pasó digamos, con esta riqueza, la riqueza producida del 2003 al 2011? Bueno, lo que nosotros vamos los números que vamos a ver, lo que nos muestran es cuánto captaron los estados en términos de pago por impuestos y por regalías de las empresas mineras en función de la renta total generada, de la riqueza total generada. Y este concepto de la riqueza total generada es el concepto de renta económica. Y básicamente el Banco Mundial estima anualmente y publica en el World Development Indicators una estimación de esta renta. ¿Y qué es la renta? Para tener una idea, si vemos este gráfico, aquí tenemos el precio del cobre refinado en el London Metal Exchange, en dólares por libra, digamos, y aquí tenemos, este es el precio y este es el costo unitario promedio de producción en América Latina. De forma que cuando yo saco una libra de cobre en boca de mina, este fue mi costo, y si la coloco, la vendo, este va a ser el precio que me van a pagar, y todo esto es la renta, ¿no? Entonces, ese es como decir el valor económico total del recurso extraído. ¿Qué pasa con esa renta? Esa renta, básicamente, parte se la apropia la empresa minera, la utilidad generada, capturada por la industria minera, parte la apropia el Estado a través de los impuestos pagados, etcétera, y una parte representan los costos más allá de la etapa de extracción. O sea, el concepto de renta es la etapa de extracción. Si, por ejemplo, la empresa requiere pagar costos de transporte a puerto, etcétera, o algunos costos de venta menor, pero realmente estamos hablando que sería utilidad generada y impuestos, ¿no? Entonces, básicamente es muy importante tratar de ver digamos, cuánto de esta riqueza total lograron capturar los estados, ¿no? A través de impuestos. Y fíjense que en el año 2009, por ejemplo, el tamaño de estas rentas, por ejemplo, en el caso de Brasil, llegaban casi a 40.000 millones de dólares, caso de Chile a casi 25.000 millones de dólares, no veo aquí Perú, aquí está Perú, casi 8.000 millones de dólares aproximadamente en el año 2009. Entonces estamos hablando de volúmenes muy importantes de recursos que es fundamental que el Estado capte eficientemente. Entonces, ¿por qué enfocarse en la industria minera? Hay algunos indicadores que nos dicen nos dicen sólidamente que durante este periodo la industria minera estaba teniendo ganancias extraordinarias. Ganancias extraordinarias es esto. Esto es un indicador que compara la rentabilidad de la industria minera con respecto a todos los otros sectores industriales. Aquí tenemos cemento, electrónica, química. La industria minera casi que 2 veces y media más que bebidas, que era el siguiente, y medios, el siguiente. Esto está medido como utilidad sobre activo. Una cuestión inédita en la región. Si vemos las estimaciones del Banco Mundial, América Latina, que es el verde aquí, en comparación con Asia-Pacífico y Norteamérica, Canadá, fue la región donde más aumentaron, después del 2003, las rentas del sector minero, ¿no? Aquí en agregado tenemos casi más de 90.000 millones de dólares. Y estos son promedios de 3 años. Entonces, digamos, la implicación de política es que es necesario revisar si nuestros sistemas tributarios están eficientemente preparados para captar esta sobreganancia, ¿no? Un indicador más de que había ganancias extraordinarias en el sector minero. Si uno ve cómo creció la inversión en exploración y desarrollo 2003, 2012, 2003, 2010, 2012 a nivel mundial, América Latina es esto, pero miren los montos, 2.100 millones de dólares, 10.600 millones de dólares en el 2010 y en el 2012 21.500 millones de dólares. Si yo estoy invirtiendo esos montos en exploración es porque me está yendo muy bien. Los países que concentran la mayor parte de esa inversión en América Latina, bueno, son 4. Está altamente concentrada en México, Perú, Chile y Brasil. Entonces, esto da idea básicamente de por qué enfocarse en la minería es importante y por qué es importante analizar cómo nos fue
en este indicador, participación del Estado en la renta generada por el sector minero. Y sobre todo comparar qué pasó en el periodo previo con el periodo y cuáles son los desafíos tributarios fiscales pendientes. Entonces, como dije antes, vamos a comparar qué porcentaje agarró el Estado de impuestos de toda la renta agregada del sector. Este denominador es para 10 minerales, una canasta de 10 minerales. Entonces, aquí vemos cómo se multiplicaron, digamos, las rentas, ¿no? A nivel regional, las rentas mineras se multiplicaron por 4, de 0,5 del PIB regional en el periodo anterior a 2 del PIB regional, y a niveles de países individuales, todavía más, por ejemplo, por 4 en Brasil, por 3 en Chile y Honduras, por 9 en Nicaragua y Perú. Estas son las rentas del sector de hidrocarburos que, bueno, suben menos. Vamos a concentrarnos en las mineras por motivos de tiempo. Y muchos estados, bueno, muy contentos porque suben las rentas y efectivamente no sube el volumen de impuestos que estamos captando. Aquí, por ejemplo, países como Honduras le sube 10%, Perú 4 veces, igual en los países petroleros. Pero si nosotros nos quedamos solamente con esto, nos subió el volumen de pago de impuestos. Eso no es toda la historia, porque realmente lo que importa es cuánto de la sobreganancia o de la ganancia extraordinaria de esta renta, del valor agregado, estamos capturando. Y ahorita esto lo vamos a ver para algunos países. Se ilustra mejor viéndolo a nivel de países individuales. Este es el valor para el caso de Chile, el valor en términos absolutos de millones de dólares de esta renta. Aquí está comparado con el ingreso fiscal total de Chile. Fíjense que la renta en el caso chileno de la minería llegó a superar todos los ingresos fiscales públicos. Y este es el pago de impuestos mineros pagados. Este es el royalty. Y en términos de porcentaje, digamos, en porcentaje, en términos absolutos, viene siendo aproximadamente 35% de la renta aquí en agregado. Y fíjense que antes del 2003 era menor al 10%, porque había poca rentabilidad supuestamente. Y como porcentaje, en el caso chileno, como porcentaje de esta renta, es interesante ver lo siguiente. Aquí lo que tenemos es el porcentaje, ese 35, digamos, de los impuestos pagados como porcentaje de la renta total, que llegaron en los años PIC, llegaron a 40%. ¿Qué porcentaje aportó la empresa pública, Codelco, y qué porcentaje aumentó las 10 grandes mineras privadas, ¿no? Y aquí vemos que para el caso de Chile, para que Chile lograra a nivel general esa apropiación de más o menos un 35.7% de la renta total en este periodo, Codelco aportó de esto 22% y la gran minería privada un 13%. Codelco es un caso único porque es el único país minero que tiene empresa estatal, y Codelco paga más impuestos que esta gente. Esta gente tiene una tasa impositiva baja, y Codelco tiene que pagarle la utilidad del Estado. Entonces, básicamente, aquí lo que vemos es la importancia de Codelco para que Chile logre este nivel de apropiación. Codelco, básicamente controlando 1/3 de la producción, aporta 2/3 de los impuestos que paga Chile. Veamos Perú. Aquí está la renta minera estimada como tal, y aquí están los impuestos, ¿no? Y aquí están las regalías. Fíjense que tanto Perú como Chile reaccionaron a este aumento del ciclo de precios tratando de captar parte de la sobreganancia y optaron por instaurar regalías. Y las regalías han sido muy poco efectivas en lograr apropiar recursos para el Estado. Por una razón, es básicamente como si uno tuviera una tasa, este pago de impuestos acá es básicamente la tasa al impuesto a la utilidad corporativa de las mineras. O sea, la minera dice: mi resultado fue tanto, le dice a la SUNAT: mi resultado fue tanto y yo pago este porcentaje sobre las utilidades.
y además de eso paga una regalía, y eso, digamos, el impacto de esta regalía es casi como que subirle 1 o 2 puntos más a la tasa de impuestos. No hace tanta diferencia. Si vemos esto en porcentaje de lo que sería la renta, bueno, Perú logró capturar 14.2% de la renta minera en promedio en este periodo. Esto es un resultado que probablemente tiene errores estadísticos, pero o sea, yo no me atrevería a defenderlo, aunque los datos de impuestos aquí son los datos de la SUNAT, pero los datos de renta son del Banco Mundial. Esto lo que indica es como porcentaje de la renta total, de ese gran paquete de riqueza creada, qué porcentaje logró captar Perú, y lo que se ve prácticamente es casi que una tendencia regresiva, o sea, de captar 35%, pasamos a captar 30%, a captar acá 20%. O sea, que a medida que el ciclo avanzó, digamos, se captó menos. Sí, voy a apurarme porque esto es bien curioso, ¿no? Pero lo que nos está diciendo esto, básicamente, es que nuestros sistemas tributarios para el sector minero no son progresivos, o sea, no tienen la capacidad de capturar las ganancias extraordinarias en los ciclos de precio altos. Esto sería, digamos, bueno, los datos quedan con ustedes, y los países pequeños, más pequeños como Guatemala, Honduras, etcétera, el problema es todavía peor, que tienen minería incipiente, no llegan a captar, digamos, ni el 10% de la renta. Aquí tenemos resultados para 12% en el caso de Guatemala, 10% en el caso de Honduras. Entonces, si vemos un poco la historia que surge aquí, es que tanto Chile como Perú lograron porcentajes de apropiación de la renta minera alrededor del 35%, un tercio, parecido a lo que tenemos como un benchmark global, digamos, de las multinacionales mineras mayores, y otros países lograron muy poco, ¿no? Esto tiene implicaciones para las recomendaciones de política, que son las que vamos a ver ahora. Bueno, esto estas son las publicaciones, está en la tabla para muchos países, Colombia, etcétera. Solamente apuntar aquí que dentro de los últimos resultados que vimos, nos pareció muy interesante que Brasil tiene porcentaje de apropiación de la renta minera de menos del 10%, igual que Honduras y Guatemala. O sea, y no sé si en Brasil hay una discusión sobre eso, pero básicamente el poder que tienen las mineras en Brasil, Vale do Río 2, etcétera, realmente claramente hay ganancias extraordinarias en la minería en Brasil que no está apropiando el Estado. Bueno, para ir concluyendo, si vemos qué pasa en el sector minero en comparación con el sector petrolero, básicamente en el sector petrolero la participación estatal que se logra es de alrededor del 45 y 65%. ¿Por qué? Porque hay empresas petroleras estatales que son la regla. Mientras que nosotros de este lado lo que hay son regímenes de concesiones privadas, con la excepción de Chile, y ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿es que acaso la empresa pública es la solución? No es la solución, porque no vamos a entrar ahorita, no tenemos tiempo para entrar en detalle en los problemas que tienen estas petroleras, pero estas petroleras, por ejemplo, si ustedes ven Pemex, México, PDVSA y otras empresas petroleras, el Estado les extrae todo y no tienen capacidad de invertir para mantener la producción. Es otro tipo de problema, pero nos estamos concentrando en el lado minero, donde el problema es que no estamos captando suficiente. O sea, el impuesto a la utilidad corporativa y las regalías, que son los instrumentos fiscales tradicionales, no son suficientes, y hay una necesidad de introducir instrumentos progresivos, resource rent tax, windfall taxes, que son instrumentos que tradicionalmente han usado los países petroleros. Los países petroleros, apenas subió el precio del petróleo en el 2003, Inglaterra, Estados Unidos pusieron su windfall tax, impuesto a ganancias extraordinarias, que se gatilla con los precios del petróleo. Va subiendo tal nivel, entra el impuesto. Va subiendo tal nivel, entra el impuesto. Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional publicó en el 2010 la recomendación a los países nuestros que implementaran este tipo de... Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Tuvimos un ciclo de precios que gatilló un boom de inversión y producción creciente en minería. La apropiación del Estado de ese boom fue, digamos,
no óptima, porque no tenemos estos instrumentos. El desafío de políticas por el lado del sector minero es cómo lograr regímenes fiscales más progresivos, y va a haber que revisar los actuales. Y el otro lado del problema es, bueno, esta inversión pública eficiente de las rentas generadas por el sector petrolero o sea, no se gatilla el boom. Hay otra historia que no podemos entrar ahorita en los detalles, pero básicamente, ¿por qué ocurrió esto? Y volvemos a nuestra historia anterior. 20 años de precio de los metales decrecientes. ¿Qué pasó en esos 20 años? Todos los países, Australia, Canadá, Chile, México, en el 83 tasas de impuestos a la minería 46%, 50%, 45%, en el 90, 39%, 35%, 35%, en el 2008, 22%. O sea, básicamente los países venían bajando su nivel impositivo, y este ciclo los agarró aquí abajo, ¿no? Y sin la capacidad de hacer política fiscal para captar la sobreganancia. Y ya estamos excedidos, ¿no? Tienes 30 segundos. 30 segundos. Bueno, ¿qué implica esto para este es el último slide, pero qué implica esto como desafíos pendientes para la gobernanza de recursos naturales de nuestros países de aquí hacia adelante? Bueno, el ciclo de precios no se ha acabado, todavía estamos en niveles altos históricos, aunque no es el pic de precios. Eso significa que es urgente fortalecer la capacidad del Estado para actualizar los actuales regímenes tributarios vigentes para aumentar su progresividad impositiva sobre la renta del recurso, en particular durante los ciclos de auge. Necesidad de un esfuerzo coordinado entre países para evitar la competencia fiscal. No es posible que en América Latina nosotros nos estemos compitiendo inversión, por ejemplo, bajando nuestros niveles impositivos. Eso es una falta completa de coordinación y de integración regional. Es la competencia fiscal perversa, digamos, ¿no? Sino más bien el recurso es de coordinación en eso. Esto es clave y esto es una gran tarea. Quizá yo en la presentación y el trabajo de CEPAL básicamente se concentró en este primer punto, pero estas son las otras funciones del Estado que hay que fortalecer como desafíos de gobernanza para el futuro. Hay que institucionalizar los mecanismos que aseguren la inversión pública eficiente de estas rentas captadas y su aplicación efectiva en acumulación de capital humano, infraestructura, desarrollo tecnológico, etcétera, aislándolas de las presiones políticas para su disipación como gasto corriente y compensar por las debilidades fiscales estructurales. Como dicen en Venezuela, el naguará. O sea, es muy difícil. Pero es fundamental y lo hace. Y el tema de transparencia ya se tocó aquí, y información pública y control social, la iniciativa EITI va en ese sentido, y desarrollar una política de Estado a largo plazo para la diversificación productiva y el cambio estructural, como se mencionó antes, y fundamental también un desafío pendiente que es de fortalecer la capacidad para manejar los conflictos socioambientales asociados al desarrollo de recursos naturales. Todos se han convertido en un dolor de cabeza para todos los estados de la región. No hay capacidad pública para resolverlo, y eso es una tarea pendiente que va a requerir innovación institucional. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Las dos presentaciones tienen un montón de sugerencias y de temas que provoca abordar, de cifras que permiten un poco expandir la mirada y sobre todo creo la escala de la discusión que ha sido habitual en los últimos años en el Perú sobre ese tema, ¿no? Y espero no ser muy desordenado en mis comentarios, pero hice unas notas, pero voy a partir por la cola de esas notas, no por el punto 1, y partir para ello de mi última experiencia como funcionario público en el PCM. Uno de los temas claves que llevamos con el Premier Villanueva fue este asunto de la redistribución intradepartamental del CAN, por la conciencia de que en el caso peruano, más allá de que estemos capitalizando no bien el boom de precios de recursos naturales que ha sido claramente retratado en la presentación última, esta sensación que a esa escala en que el Perú lo ha hecho,
la distribución de esos recursos ha sido absolutamente generadora de inequidades horizontales entre departamentos y municipios. Pero el canon en el Perú y la posibilidad de redistribuir el canon en el Perú se ha convertido casi en una mala palabra, ¿no? Sobre todo cuando esa posibilidad se abre para alterar la regla básica de asignación, que es una altísima concentración en los municipios productores, a diferencia de otros países donde los mecanismos de distribución han sido más diversos. ¿Qué se te ha perdido? Fácil, pero lo espero. Yo pensé que estaba llamando al maletín para que venga solo. Hacemos pausa. Entonces, ante la casi nula viabilidad institucional, política y social de plantear una reforma de las reglas de distribución más amplia, se planteó este esquema de una modificación de la redistribución intradepartamental, buscando bajar el peso de la recepción de recursos sobre todo en los distritos productores, por los casos que todos conocemos en el Perú, de barbaridades como que el municipio de Ite, el per cápita de canon es de 45.000 soles, ¿no? Y por lo tanto la municipalidad a una familia de 5 personas podría pagarle un sueldo de 10.000 soles mensuales y nadie trabajaría en Ite, ¿no? O deformaciones del mercado rural como han sucedido en San Marcos, en Ancash, donde ya nadie trabaja en el campo y todo el mundo trabaja en programas de empleo temporal de la municipalidad para barrer la tierrita de un lado de la calle en la mañana hacia el otro lado de la calle en la tarde. Lamentablemente estuvimos muy poco tiempo en PCM, logramos armar una propuesta que básicamente en letras gruesas lo que planteaba era que el municipio productor solo reciba el 10% que le corresponde, que está asignado hoy día, ya no reciba en los tramos superiores de distribución, que se refieren al resto de municipios de la provincia productora y al total de municipios del departamento productor. La otra medida fundamental era generar un nuevo 10%, un nuevo tramo de distribución que iba a ir a un fondo regional concursable, con la lógica un poco que tiene el FONIPRED para los que conocen en el Perú como la estructura de financiamiento, pero solo para fin departamental, y el supuesto era, para el ámbito departamental, el supuesto era que los gobiernos regionales iban a aumentar su capacidad de acceder con proyectos mayores o las ciudades mayores a esos recursos que los municipios más chiquititos. La idea era no afectar en nada a los municipios más lejanos de las zonas productores, que son los que menos reciben, su porcentaje se mantenía igual. La creación de fondos de estabilización para ahorro intertemporal con los recursos de los ciclos de altos precios, como hemos tenido en el Perú fundamentalmente entre 2007 y 2008 y después 2010-2011. Y finalmente que los recursos, que el 5% que se destina hoy a universidades públicas no sea a título de cada universidad, sino sea a título del departamento, en un fondo de ciencia y tecnología para el departamento, atado a algunos instrumentos que maneja CONCITEC, que son más flexibles en las posibilidades de uso, porque ustedes saben que como las universidades comenzaron a pagar suples a los sueldos de los profesores con esa plata, se prohibió y ahora solo se puede usar para infraestructura, por lo tanto no se gasta en nada. Porque como tienen muy poca capacidad de investigar y no hay tanta demanda de recursos para infraestructura, la plata está almacenada en el Banco de la Nación. En una proporción cada vez más creciente. Entonces lo que se planteó es un fondo. CONCITEC tiene algunas herramientas que permiten, por ejemplo, pagar la implantación de maestrías, pagar PhD traídos del extranjero durante un determinado periodo, cosa que no se puede hacer con el canon, y la idea era poder asociar los instrumentos y eso incentivar a que las regiones le encargaran la administración de su fondo a CONCITEC. Lamentablemente no pudimos concretar esas propuestas de reforma, todavía estábamos discutiendo un poco con los mismos regionales, pero en las primeras exploraciones la receptividad corría bien, incluso en el gran sector privado también la receptividad corría bien. Pero comencé por la cola por lo siguiente. Creo que
atacar eso, que es probablemente lo único que es viable hoy en el Perú como discusión pública, que es la redistribución intradepartamental, es como mirar con una lupa a un gusanito caminando por el campo al lado de esta visión. Una visión en un horizonte temporal mucho mayor, una visión comparándonos con otros países de América Latina, nos hace darnos cuenta que nuestro Estado peruano no está siendo muy hábil para aprovechar esa renta que generan nuestros recursos naturales que se explotan por una sola vez. En el periodo comparado, por ejemplo, al caso que se refiere de Ecuador, donde ha habido un reflujo hacia una mayor participación del Estado, inclusive en la gestión de la explotación de los recursos naturales, el Perú es para mí la expresión contraria. En los años 90 el Estado se salió totalmente, inclusive en el caso de hidrocarburos, la participación, digamos, el desmembramiento que hubo en Petroperú hizo que la participación de la empresa pública fuera muy pequeñita en el ciclo de explotación de hidrocarburos, y en el caso de minería prácticamente el Estado no está presente. En 2001 se edita la ley del canon. Yo estaba más ligado a temas de municipios en esa época, y para algunos municipios fue pues como la manera de poder acceder a un pedacito o algunas migajitas del pan, que solo lo podían mirar pero no accedían a él. En esa época los recursos públicos que iban a los municipios eran muy pequeñitos, o sea, recordemos que lo que teníamos fundamentalmente era el Foncomún, que se creó en la segunda mitad de los 90 y que permitió que los distritos recibieran directamente transferencias nacionales, porque antes de esa reforma la plata les llegaba a través de las provinciales, por lo tanto no les llegaba nada. Pero muchos municipios sentían que esa participación originada en 2 puntos de sobretasa del impuesto general a las ventas era muy pequeñita al lado del total de recursos públicos que gestionaba el gobierno nacional. En 2001 se emite la ley del canon, y hasta 2005 en el Perú fueron muy poco representativos los recursos que provenían del canon. O sea, llegaban, pero era bien poquito. En 2005 comienza a crecer, en 2006 comienza a crecer como burbuja, en 2007 se convierte en una tonelada de dinero. Y así ha continuado. Pero lo que es bueno ver es que a pesar de que en 2012 y 2013 ha comenzado a bajar, sigue estando altísimo con respecto a lo que era entre 2001 y 2013. Digo 2001 porque a partir de ahí tenemos la ley nosotros. Entonces, hoy día hay toda una discusión a nivel de financiamiento subnacional, y me tocó vivir el arranque de eso en fines del año pasado, por el descenso de las transferencias de canon, ¿no? Entonces, las entidades que han estado acostumbradas a vivir con ese boom de transferencias originado por el boom de precios, les cuesta mucho acostumbrarse a que eso baje, porque a pesar de que hay una restricción muy fuerte para los destinos posibles de uso de los recursos, esas entidades han crecido su gasto corriente enormemente, porque bajo la forma de proyectos de inversión se ha disfrazado gastos de operación cada vez más. Además, el gobierno nacional ha comenzado a flexibilizar, ahora permite 20% para mantenimiento de infraestructura, 5% para reinversión. Entonces, cada vez esas entidades han vuelto cada vez más dependientes del canon, y les está costando mucho acostumbrarse a este descenso que ha habido en el 2013 y un descenso mayor en 2014. Lo que me han dicho es que las cifras de junio van a ser 40% menos de las que el Ministerio de Economía ya les anunció con descenso en el mes de enero. Eso va a generar crisis muy fuertes en entidades que se han acostumbrado a vivir del canon. Pero el otro tema que quería jalar es que parte de ese mal hábito a vivir con recursos que por definición son temporales, aunque no van a ser nunca, por lo menos en el corto plazo, tan bajos como lo eran antes del 2000, tiene que ver también con un diseño desequilibrado que tenemos en la estructura de financiamiento de nuestros gobiernos subnacionales, en el caso peruano. El gobierno nacional ha presentado un proceso de extracción fiscal irreal basado en el crecimiento del canon, y ha hecho parecer que los gobiernos subnacionales tienen una participación de 30% en el gasto total y de 65% en el gasto de inversiones, pero es una participación ficticia porque depende muy fuertemente de este hipo de canon. Si quitáramos el canon,
la participación de los gobiernos subnacionales en el gasto total sigue siendo básicamente la misma que antes de la descentralización. Y eso es una deformación muy fuerte que se ha introducido en la estructura de financiamiento subnacional. Además, esos recursos están fuertísimamente concentrados en 9 departamentos, 8 departamentos por razones de canon minero, que esos 8 departamentos concentran más del 80% de los recursos del canon minero distribuidos en los últimos 5 años, y un departamento por el canon gasífero, ¿no? En el caso del Cusco. Esos 9 departamentos tienen más o menos el 75% del canon. Y si miramos el minero, hay la mitad de los departamentos que tienen menos de 5% entre los 12 departamentos que reciben menos. Entonces, en el Perú tenemos un problema complicado, porque si sucediera que volviéramos a atravesar un periodo de descenso sostenido de los precios internacionales y por lo tanto de los recursos que van a recibir los gobiernos subnacionales, en la medida que la estructura de financiamiento está fuertemente basada en canon, muchos gobiernos van a entrar en un grave problema para financiar el tamaño que han adquirido en el periodo de crecimiento de los recursos. Entonces, yo creo que en el Perú, en ese marco, no sé cómo estoy de tiempo. 7 minutos. Yo creo que en el Perú, en ese marco, tenemos que tomar la alternativa que nos han propuesto los dos colegas que han expuesto. O sea, tenemos que expandir nuestra mirada sobre este tema de los recursos de las industrias extractivas. Y eso debería significar cosas más allá de los intentos que han hecho los dos últimos, el gobierno actual y el anterior, para tratar de mejorar la participación del sector público en esa renta. En el gobierno del presidente García, como ustedes saben, cuando se vio que comenzaba el boom de los precios y por lo tanto el incremento del canon como principal fuente de participación del sector público de los gobiernos subnacionales, se planteó esto del logro minero, ¿no? Esta participación voluntaria de las empresas en el desarrollo local. Se pactó al comienzo del periodo una donación durante los 5 años del presidente García de 2.500 millones de dólares. Las empresas accedieron a esto porque les permitió tener una presencia más directa en el desarrollo local y por lo tanto poder mejorar el clima alrededor de las empresas. Las comunidades comenzaron a sentir que las empresas invertían directamente en las comunidades y eso lo vieron, como digo, como una manera de mejorar las relaciones. El Estado por ello renunció a los impuestos que hubiera podido buscar negociar en el marco de la ola del hipo de precios. Al final, el balance a nivel local y de las empresas es que fue positivo con respecto a la reforma que planteó el presidente Humala cuando accedió con este nuevo régimen de gravamen minero, pero que para los intereses de los gobiernos subnacionales ha tenido una trampa, porque como se descuenta como gasto, se calcula sobre utilidades operativas y se descuenta como gasto para efectos del impuesto a la renta, lo que ha conseguido el Ministerio de Economía y Finanzas con este truco es algo que quería, que era bajar el canon. Entonces ha sustituido gravamen minero, ha sustituido canon por gravamen minero. El gravamen minero no se distribuye. Según el gobierno nacional se usa para compensar a los que no reciben canon, pero los mecanismos de compensación no son transparentes porque nadie conoce cuál es la regla de distribución. Entonces, yo creo que en el Perú lo que hemos tenido es una mirada pequeña del asunto, una mirada muy limitada, basada en determinado estado de la statu quo en términos de la presión tributaria que tenían las empresas extractivas. En el Perú hemos apostado por una ola de crecimiento económico basada fundamentalmente en extractivas. Por lo tanto, creo que en los últimos gobiernos nacionales lo que ha habido es una lógica de no presionar muy fuerte a las industrias extractivas, porque el modelo de crecimiento estaba fuertemente basado por los ingresos tributarios que ellas generaban y por atraer la inversión privada de la manera más agresiva posible. Y esto ha generado, yo creo, una actitud tímida en el gobierno peruano, en el Estado peruano, para poder capitalizar mejor la ola de altos precios. Y ahora nos estamos enfrentando que, aunque como bien dicen las cifras, no vamos a regresar a los niveles anteriores al año 2000, por lo menos en los próximos años, sí vamos a tener un descenso para el malacostumbramiento que hemos tenido a la hora de más altos precios. Yo no creo que el gobierno nacional tenga en este momento una postura clara.
parte del indicador de esos, las tímidas medidas que se están planteando para recuperar el crecimiento económico ahora, y porque no se está mirando que ahora ya se nos acabó la época de la fiesta fácil de crecimiento basado en una altísima inversión extranjera directa, principalmente en extractivas, y en mantener una presión tributaria que no es de las más bajas como Honduras y Guatemala, pero tampoco es de las mejores, ¿no? Estamos lejos de estar en el nivel de captura que está teniendo Chile o Colombia, por ejemplo, ¿no? Estamos como en el pelotón intermedio, según tus cifras. Y nos va a obligar en el Perú a hacer una discusión que venimos evitando hace muchos años, que ya no podemos seguir basando nuestro modelo de crecimiento solo en extractivas, solo en inversión privada mayor, y ahora tenemos que comenzar a enfrentar el desafío largamente postergado de desarrollar instituciones, ¿no? Y principalmente fortalecer las capacidades del sector público, de establecer primero mejores reglas para la convivencia de los privados en los mercados. Segundo, las capacidades del Estado de poder negociar con los privados mejores arreglos que le permitan al sector público cumplir con una mejor dotación de recursos sus funciones. Tercero, poder compartir de una manera más clara, transparente y equitativa el total de la bolsa de recursos públicos entre los tres niveles de gobierno en función de las competencias que le caben a cada uno. Y tercero, comenzar a invertir mucho más fuerte en capital humano, ¿no? Porque las reglas del canon se centraron en capital físico, y como muy bien esa lámina de teoría que compartió Jan en su exposición, la tenemos de ir reemplazando progresivamente el capital natural que extraemos con capital físico y capital humano. Yo creo que la restricción que se le puso al canon para fundamentalmente dedicarlo a obra pública ha significado que nuestras entidades no aprovechan esos recursos, por ejemplo, para desarrollar los servicios de educación pública. Y nuestros servicios de educación pública son muy débiles en nuestras provincias. Los gobiernos intermedios regionales tienen esa función y no pueden gastar en mejora de la calidad de educación pública, no pueden gastar en la mejora de la calidad de los servicios de salud. Y en el Perú está pasando el contrasentido de tener excelentes infraestructuras escolares en algunos lugares, excelentes infraestructuras de salud, y no tenemos médicos o no tenemos profesores de calidad. Ahí yo creo que han habido países cercanos a Perú, como Colombia, que has tenido una manera mucho más inteligente de poder regular los usos de los recursos públicos para nuestras extractivas, con una mirada un poco más amplia de la inversión, incluyendo no solo capital físico, sino también inversión en capital humano. Entonces, yo creo que para variar en nuestro país nuevamente este nuevo ciclo o esta variación en el ciclo de los precios de los recursos naturales nos debería obligar a pensar en mejorar la capacidad de nuestras instituciones, mejorar la capacidad de nuestras personas y tener una mirada más ampliada de los objetos de política pública a los que debemos dedicar estos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un tiempo para preguntas. En el Perú no existe una política de Estado, que sí lo tiene Chile, Bolivia y Ecuador. Entonces, por eso existen los cambios de gobierno, los cambios de gobernantes, y todo sigue igual, y existen desgobierno permanente. Esa es una de las razones. Después, estoy de acuerdo con el último comentarista de que se debe mejorar el capital humano tecnológico, porque no tenemos jóvenes preparados para las nuevas inversiones tecnológicas como el software, el hardware. Vino Intel de Costa Rica y no se pudo, el especialista, el capitalista quiso invertir, pidió cuántos especialistas en hardware hay, y creo que no llegaban a decenas, y él necesitaba 2000 especialistas para instalar una planta acá que le da éxito a Costa Rica. Después existe la agroexportación, que está aumentando 30% al año en inversión en agroexportación, ha sido un éxito en el norte. Y la CEPAL también ha recomendado que nosotros busquemos otras alternativas a los primarios exportadores, porque no podemos estar haciendo esa explotación que no remite beneficios para el país, porque crea pasivos ambientales tóxicos. Y recomendó que incidamos en el turismo. El Perú no aprovecha el
el gran recurso turístico que tiene, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que quisiera hacer. Ahora, se habla de los recursos extractivos, pero también nos olvidamos del pescado. Pescamos 7.500.000 toneladas y por más de 45 años lo hemos exportado a 24 centavos el kilo. Y los peruanos no comemos pescado. Esa es una cosa triste para nosotros. Nada más, gracias. Primero una pregunta para Adriana. Mencionaste mucho al final diciendo que las exportaciones que se van a hacer ahora, las petroleras, las últimas, eran una manera para salir de la economía extractivista. Bueno, a mí me da mucho la atención cuál es el incentivo de Ecuador de querer salir de la economía extractivista, porque según todos los datos, pues se le va bastante bien en este tipo de economía. Entonces, ¿en qué se basan para creer que esto pueda suceder? Y de la siguiente plática, bueno, una cosa es que bajan las rentas, eso quedó claro, pero también lo que baja es toda la normatividad ambiental. A nivel de toda la región, la normatividad ambiental en relación a las actividades extractivas se ha relajado muchísimo, ¿no? Entonces, cuando nos muestran todas las fórmulas que tienen que ver con las actividades, hablan de capital natural. Entonces quiero saber, en términos de capital natural, ¿dónde se encuentra? Es decir, lo que se va a invertir, las rentas que sacan los estados son rentas brutas, y hay algún tipo de incorporación de devolución hacia el capital natural, hacia volver a regenerar ese capital natural. Hay, no sé, pago por uso ambiental. ¿Hay algo que permita decir, bueno, como país estamos manteniendo, digamos, parte de la soberanía como capital natural? ¿O cómo es que entienden al capital natural en esa ecuación? Si yo quisiera hacer dos preguntas. La primera, a Adriana y a Raúl, respecto a los gobiernos descentralizados y las comunas. Es decir, más allá de este problema que tienen de saber cómo se distribuye, yo quería preguntar a ellos cuáles son los mecanismos de rendiciones de cuentas que tienen las comunas o los municipios con respecto al uso de los cánones de las regalías, y qué forma de verificación tiene el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas en que realmente eso se tenga que hacer en los gastos de capital y no en los gastos corrientes. La segunda pregunta es para Jan, porque se hablaba mucho acá de que nos han aprovechado mucho en términos que se han reducido los impuestos en medida de que han subido los precios de los commodities petroleros y minerales. Pero yo quiero razonar en forma contraria, porque hay países como México que tienen, siendo un país grande, una muy baja presión tributaria, y si no fuera por una empresa estatal como Pemex, no hubiera tenido todos los ingresos suficientes para los gastos que implica ese Estado mexicano. O quizás Venezuela, que tiene ingresos petroleros casi tan iguales como el presupuesto general de la nación o más. Y otros países que, si bien es cierto que en cualquier momento en mediano plazo los precios pueden estar bajando, y en el mediano plazo también las inversiones pueden estar bajando. Entonces, ¿hasta qué punto? La pregunta es si todo ese tipo de renta extractiva, es decir, ¿hasta qué punto se produce una fatiga impositiva? ¿No? En el sentido de que no se está pensando en momentos en que de la baja de los precios, o en momentos de que son recursos extraordinarios y que se tiene que seguir ampliando la base impositiva, y esto produce como una suerte de fatiga impositiva porque sencillamente hay mayor dependencia hacia la extracción la extracción de impuestos de este tipo de sector. Esto yo simplemente lo comparo con un recurso sí renovable que nosotros tenemos en el Paraguay, que es la hidroelectricidad, y que claramente se demuestra que hay una fatiga impositiva muy grande porque tenemos una presión tributaria también muy baja. Buenas tardes, Michael Werner. Solamente quería hacer un comentario. Nosotros en Perú también somos campeones mundiales de agua, ¿no? Y es de desaprovechar las oportunidades que nos dan los recursos naturales. Tenemos, por ejemplo, el guano, el caucho, la harina de pescado, y podemos juntar más, podemos ir más hasta el
virreinato y con la plata y con el mineral. Y agregaba de que bueno, nosotros no podemos salir de esto, de revertir la maldición de los recursos naturales. Seguimos en lo mismo y lo podemos ver ahora, ¿no? Que han hecho al ministro del Ambiente casi un gasparín, ¿no? Un fantasma que ni siquiera puede hacer algo para revertir esa situación. Es una pregunta para Adriana. Sobre, ha explicado un poco el contexto institucional. Creo que hay, en 2008 hay dos grandes cortes. La primera es el corte de quiebra de contratos, y también en un nuevo contrato hay un problema de compartimento de riesgos. Las empresas entrantes son muy expuestas a los riesgos. Me gustaría que me des si tienes algunos números de la performance del sector de petróleo pré y post 2008 para comparar si las mudanças, los cambios institucionales, ¿qué ha producido en términos de números de performance del sector? Un par de preguntitas. Una, quizás Adrián, digamos, ya que has visto varios países en América Latina, ¿no? Número uno, en el Perú estamos renovando estos convenios de estabilidad jurídica, tributaria, para las inversiones de gran escala. En todo caso, si te hemos entendido con claridad, pues tú estarías en claro desacuerdo con estos instrumentos, con estos incentivos. Si nos puedes comentar, digamos, además de Perú, ¿algún otro país los implementa o somos un bicho raro en América Latina? Si se implementan para cualquier tipo de inversión o solo para las industrias extractivas. Esa es una primera pregunta. Y lo segundo es que, un poco adelantándonos a lo que nos puede comentar el profesor Wright, tú has reclamado un uso eficiente de la renta extractiva y genera una inquietud. Muchos afirmamos lo mismo, es decir, hay que usar la renta extractiva de manera inteligente, estratégica, en conocimiento, en capital humano, en ciencia y tecnología. Nuevamente, ¿alguna evidencia en América Latina de que haya ocurrido eso? Siempre los que hablan del clúster minero siempre mencionan la segunda o tercera región chilena como un ejemplo de articulación intersectorial de la minería con manufactura, pero no sé hasta qué punto ese es un buen ejemplo. ¿Existe alguna otra evidencia, quizás en Ecuador también, en el caso de la industria petrolera, ver el uso de la renta petrolera para ciencia y tecnología? Bueno, para la expositora de Ecuador, es bien triste lo que está pasando con Yasuni, ¿no? ¿Es necesaria para nuestro desarrollo sostenible explotar Yasuni? ¿Qué dice la población? ¿Y dónde están los derechos de la naturaleza? ¿Por qué están puestos dentro de las leyes? Gracias. Y como nuestro comentarista me dijo que no me mordiera la lengua, solo quiero hacer dos preguntas y comentarios, ¿no? Uno, respondiendo a un tema, cómo el Perú ha ido estableciendo derechos de propiedad de diferentes tipos de comunidades sobre los impuestos que pertenecen a todos los peruanos, es la historia de cómo hemos repartido el canon minero en el Perú, ¿no? Finalmente el canon es una regla que promete recursos por parte del gobierno central. El canon no lo pagan las empresas lo que pagan es impuesto a la renta, el gobierno central lo redistribuye, y de ese modelo de redistribución a nivel del gobierno central no nos estamos alejando. Es muy importante retomar esa discusión alrededor del modelo de crecimiento. Un datito nomás muy entretenido de las universidades, lo dijo muy bien Raúl. Efectivamente, los rectores de las universidades, como ya no pueden aumentar pabellones de aulas más, y tampoco puede servir para pagar bonificaciones por investigación a los profesores, tienen un extraordinario negocio poniendo los recursos en los bancos a ganar intereses. Y los intereses son recursos de libre disponibilidad, son recursos directamente recaudados, con lo cual no hay investigación, hay un montón de gasto discrecional y otros esfuerzos de investigación no tienen financiamiento. Un tema.
El otro tema, y alrededor de investigación que he hecho en el pasado, es bien interesante esta maraña que presentó Adriana, y yo acá le ponía unos gestos, ¿qué cosa es esto? ¿No? Y luego Correa, con mucha sagacidad, centraliza todo. Entonces parecería que estos modelos de fondos están asociados a reglas de redistribución por la vía de mercados, donde tú necesitas dar, que es una de las hipótesis discutida en la literatura, dar credibilidad a los agentes de que tienes mecanismos efectivos de redistribución. Cuando tienes gobiernos autoritarios, y acá retomamos la discusión de ayer de Bitfoil, en las presas, la manera como te provees de infraestructura hidráulica, cuando tienes un gobierno autoritario, ¿no? Que es lo que podemos entender. Si ofendo un gobierno que ha centralizado las decisiones, eso puede o no ser autoritario, la redistribución va a pasar ahora, ya no por estos mecanismos de credibilidad, sino por la decisión de este señor que hace la sabatina. Y a mí el tiempo se me agotó. Pasamos entonces a las respuestas. Vamos a tener una ronda, quizá en el mismo orden que expusimos, o el orden, quizá le doy a Adriana, Raúl y cierra Jan. ¿Estaríamos de acuerdo? Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas y comentarios. Voy a tratar de responder todas más o menos en el orden que se realizaron. Sobre cuál sería el incentivo para salir de una economía extractivista utilizando los recursos de la extracción petrolera, básicamente es que el petróleo se va a acabar. La frontera petrolera, los recursos existentes en el Ecuador de lo que se conoce actualmente dura más o menos unos 20 a 30 años. Entonces, necesariamente hay que hacer algo al respecto. Obviamente hay una gran discusión de si extrayendo petróleo que estás creando un vicio de básicamente no lograr salir de esa economía extractivista. De todas maneras, el Estado ecuatoriano, el gobierno actual, hace hincapié en que estos recursos se utilizan para cambiar la matriz productiva, generar otras industrias y también cambiar la matriz energética para también internamente depender menos del petróleo. Sobre la pregunta de cómo se da seguimiento a que los gobiernos locales ejecuten la renta en lo que deberían ejecutar, el Ministerio de Hacienda en el Ecuador no puede hacer un seguimiento o monitoreo en ese sentido. En el Ecuador hay una ley de transparencia que exige a todos los niveles a rendir cuentas a la ciudadanía. Obviamente esto sucede en distinta capacidad también dependiendo de la capacidad de los municipios, unos más grandes, otros más pequeños, y hay este mecanismo de los presupuestos participativos en los que la ciudadanía también se sienta a definir cuáles son las prioridades que tiene cada territorio para los recursos que tiene el gobierno local. Me pedían también información sobre cómo era el desempeño pre y post renegociación de los contratos. Básicamente 2006, 2007, 2008 la producción era más o menos de 190 millones de barriles de petróleo y cae antes de la renegociación de contratos también por una preocupación de las empresas que sabían que tenían que entrar en la renegociación. Y en 2010, por ejemplo, está en 178 millones de barriles y recién en 2013 vuelve a 192 millones de barriles, es decir, se vuelve a recuperar, pero es verdad que existe este problema de atraer nueva inversión, porque el riesgo es muy grande para las nuevas empresas. Por eso visitar campos petroleros en el sur del Ecuador, donde todavía no hay explotación petrolera, le ha costado muchísimo al gobierno actual, y ha tenido que declarar varias rondas de licitación. Preguntaban también sobre el uso de la renta petrolera para ciencia y tecnología. En la práctica en el Ecuador no hay nada específico al respecto. En la distribución anterior, en la que se veían un montón de actores ya incluso antes de las reformas, la renta iba a algunos fondos e incluso veían que iba a universidades privadas.
y básicamente era porque estas universidades lograron que se les asignen fondos diciendo que se iban a utilizarlos para ciencia e investigación, pero esto no siempre sucedió en la práctica, y ahora la renta se distribuye a los distintos fondos, se distribuye al presupuesto general del Estado y termina así invirtiéndose en iniciativas de ciencia y tecnología, pero no es una política explícita que asigne estos recursos en un monto específico a este sector. Sobre la iniciativa Yasuní, en realidad esta es una iniciativa que tuvo un montón de apoyo por la población ecuatoriana. Los ecuatorianos se sentían muy orgullosos de que el gobierno promueva esa iniciativa. Después el propio Estado o el propio gobierno la declaró un fracaso, y ha hecho un gran trabajo de marketing para posicionar la necesidad de explotar esos recursos para sostener el desarrollo social, sostener las escuelas, los hospitales, que la población en este gobierno realmente ve esas obras y siente que se hacen y se necesitan. Entonces ha encontrado justificación hasta cierto punto en que es necesario hacerlo. Sin embargo, sí existe una buena parte de la población también que cree que no se deberían explotar estas reservas en el Parque Nacional Yasuní. Un grupo de ciudadanos se organizó para solicitar, de acuerdo con las normas del Ecuador, una consulta popular. Se recaudaron las firmas, se presentaron las firmas al organismo pertinente, y este declaró como que no se tenían todas las firmas y algunas eran incorrectas, falsas. Básicamente se perdió la oportunidad, o se truncó ahí la oportunidad de llevar a consulta popular. Pues el presidente muchas veces dijo, bueno, si recaudan las firmas necesarias, vengan, pídanme y hacemos consulta popular sobre si se explota o no este Parque Nacional. Entonces, básicamente eso quedó ahí. Y también es la gran pregunta sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Como les decía, es algo que está en la Constitución, pero en la práctica no es claro cómo quién defiende los derechos de la naturaleza. Se está hablando de la creación de un instituto que va a trabajar en eso, pero al mismo tiempo vemos debilitado al Ministerio de Ambiente, que de alguna manera debería ser el que lo defienda. Y finalmente es cierto, el tema de la decisión sobre los fondos está centralizada en el Estado, y termina decidiendo dónde ubicar estos fondos de acuerdo también a dónde es estratégico invertir para dar paso a nuevas obras, sean obras grandes que pueden generar discusión en la población, como las hidroeléctricas, o iniciativas de explotación minera y petrolera. Gracias, Adriana. A ver, yo partiría de lo que resaltaste tú, Roxana, ¿no? O sea, en el caso, el canon no es renta de industrias extractivas, es un mecanismo de redistribución. La renta es el impuesto a la renta, en el caso peruano, que pagan las empresas. Es el gravamen minero, que como dije, se planteó inicialmente en términos de discurso político como impuesto extraordinario, impuesto a las sobreganancias. O sea, nació de esa discusión durante la última campaña para las elecciones nacionales, pero en la práctica los números dicen que está representando de facto menos que lo voluntario que negoció García, que se le criticó también mucho porque no era un compromiso legal de las empresas, sino un compromiso voluntario. Y después la regalía, que como ya se presentó, la regalía ha rendido poco en términos reales. De ese impuesto a la renta, la mitad se reparte a las circunscripciones productoras, y es efectivamente un mecanismo de distribución de recursos públicos. Hay que acordarse que el canon nace producto de una lucha de los departamentos petroleros inicialmente, Loreto y Piura, y después en 2001 se legisla para una serie de recursos naturales en la Ley General del Canon. Y fue una conquista frente a un Estado muy centralista, a un manejo muy centralista de los recursos públicos. Fue una manera como los departamentos y los municipios se aseguraban un pedacito de esa torta. ¿De dónde viene el 50%? Porque no fue 35, 46 o cualquier otra cosa, nadie lo sabe. Fue una negociación en el Congreso y se puso, digamos, arbitrariamente 50%,
y después cuando han subido los precios nos hemos encontrado que en algunas circunscripciones eran torres de dinero que no correspondían con ninguna necesidad, y lo que han hecho es castigar mucho la calidad del gasto. Y eso me permite ligar con el tema de rendición de cuentas. En términos, digamos, de volumen de dinero que se usa y en qué materias de acción pública se usa, en el Perú, la consulta en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, podemos mirar en línea en qué ha gastado cada entidad. El problema es que eso puede ser entendible para algunos de nosotros, pero para un ciudadano común esas cifras, esas categorías de ingresos, esas categorías de gasto, no le dicen mucho en qué bienes públicos y en qué servicios públicos se expresa para su vida cotidiana esos recursos utilizados. Nosotros tenemos una obligación constitucional para gobiernos regionales y municipales de rendición de cuentas, pero en tanto la rendición de cuentas no está enfocada en resultados y resultados expresados en bienes y servicios públicos que la gente recibe, esa rendición de cuentas en realidad es una especie de sesión de autopropaganda de la autoridad, ¿no? Entonces, todas las rendiciones de cuentas que se hacen en el Perú son un listado de cuántas cosas hizo el gobierno, pero dicen muy poco sobre lo que logró en términos de cambio para la gente. Y el mismo problema tiene cualquier fuente de financiamiento, sea CANO o cualquier otra, en términos de poca calidad en esa rendición de cuentas. Hubo una iniciativa que en su momento fomentó el IFC, no sé si sigue activa. ¿Sigue activa? Sí, justo hoy día hemos tenido reunión de... en algunos departamentos en particular y en algunos municipios en particular para fomentar una mayor transparencia y una mayor comunicación de la información de uso de los recursos provenientes de extractivas de una manera en que los ciudadanos lo pudieran entender, ¿no? Y que efectivamente pudieran capitalizar esa información en su participación como tales. Pero es limitado, ¿no? O sea, funciona en un par de departamentos, o 3 tal vez. No, está como en 6 o 7. Bueno, ok. Yo tuve algún vínculo hace muchos años con eso y después le perdí un poco la pista. Sin embargo, creo que es fundamental, o sea, en esta misma lógica que planteaba, digamos, que no podemos seguir teniendo seguir aprovechando como si fuera indefinido este boom de recursos provenientes de extractivas para sostener un crecimiento solo basado en la exportación primaria principalmente, y tenemos que aprovechar antes de que efectivamente volvamos a regresar a un periodo de 20 o más años de precios bajos, aprovechar de una vez para construir instituciones, ¿no? Para construir un Estado efectivamente más rendidor, un Estado que rinda cuentas no por actividades sino por resultados, un Estado con mecanismos de respuesta más consistente a las necesidades ciudadanas en el uso de los recursos, y un Estado que además tenga mecanismos para conservar parte de esos recursos si es que no tiene claro en qué gastarlos hoy día. O sea, durante todo el boom de altas transferencias de CANO, el mensaje público del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales era gasten, 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 y al final no importaba mucho en qué ni cómo. Y después ahora nos sorprendemos que haya casos como el gobierno regional de Ancash y algunos otros, donde ante la abundancia de recursos, la ineficacia de los sistemas de control y la falta de claridad en los objetivos de uso de esos recursos, lo que ha producido pues son estos casos desbocados de corrupción atravesando todas las instituciones, y donde el gobierno nacional reacciona sorprendido y escandalizado como si no hubiera sabido que ese problema de corrupción en Ancash ya tenía varios años de historia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Raúl. Jan Cierres. Sí, bueno, voy a pasar rápidamente. Aquí el comentario sobre la necesidad de una política de Estado. Yo creo que eso es una necesidad fundamental, y realmente América Latina no tiene otra opción sino desarrollar eso, porque ya estamos metidos con una especialización estructural en esto, digamos, en el sector primario, y si no desarrollamos una política de Estado que haga frente a todos estos problemas de distribución, de uso eficiente e inversión de las rentas y de acumulación de capital humano, simplemente nos vamos a mantener subdesarrollados y vamos a caer en todos los vicios de la supuesta maldición de recursos naturales.
Bueno, Elena mencionaba el tema del capital natural. Bueno, idealmente, bueno, hay que distinguir entre qué es no renovable y qué es renovable. La minería y el petróleo son no renovables. Básicamente yo los quemo hoy y los convierto en cash, digamos, ¿no? Y idealmente ese ingreso debería dar, por lo menos, para internalizar las externalidades directas ambientales, ¿no? O sea, básicamente que diera para pagar los daños ambientales directos que la industria extractiva está haciendo, ¿no? Quizá no es una ecuación, es un planteamiento teórico, quizá en un sentido más amplio debería dar, aparte de, si nosotros queremos realmente mantener nuestra base productiva, incluyendo el capital natural, por ejemplo, como José mencionaba esta mañana, deforestación en Brasil, la masa forestal amazónica, deberíamos también sacar recursos para tener, digamos, mantener nuestro stock de forestal y pagar por esos sistemas satelitales. Eso es mantener nuestro capital natural. O sea, en ese sentido es que se decía. Fernando mencionó el tema de, bueno, si no se produce, ¿hasta qué punto no se produce una fatiga impositiva? Yo creo que es muy importante distinguir petróleo de minería, porque las dinámicas son completamente distintas. Y yo creo que, bueno, lamentablemente no hubo mucho tiempo, pero yo traté de transmitir eso. En petróleo hay una larga historia de empresas estatales que son exprimidas hasta que ya, para hacer gasto corriente, por ejemplo, el resultado operacional de PDVSA, la industria petrolera venezolana, en el 2012, de acuerdo a sus propios libros, es menos 34.000 millones de dólares. O sea, no solamente no cubre sus costos, sino que se endeuda a futuro. O sea, hasta ese grado de extracción destructiva ha llegado. Creo que el caso de Pemex es también muy importante, y de hecho Pemex no ha podido desarrollar el petróleo de aguas profundas como va a desarrollar Brasil en el pre-sal, precisamente por eso. No tiene el Estado le exprime todo y no tiene cómo. El caso de Petrobras es diferente porque Petrobras tiene una gobernanza corporativa donde está el Estado y también hay privado. Entonces hay un bloqueo a la extracción total, ¿no? Entonces en petróleo ocurre eso, definitivamente hay fatiga impositiva y es una dinámica que, por ejemplo, en el caso de, inclusive, Codelco en Chile está enfrentando ese problema. Codelco ahora, para poder mantener su plan de expansión, necesita algo así como 3.000, 4.000 millones de dólares, y el Estado chileno está con dificultades para... Entonces la fatiga impositiva existe, pero lo que yo traté de transmitir por el otro lado, en el lado minero, es que lo que estaba ocurriendo es que por 20 años se bajaron las tasas marginales al impuesto corporativo y nos agarró el boom de precios, no solo con tasas bajas, sino sin instrumentos progresivos. Y esos instrumentos progresivos son los que ha hasta abusado la industria petrolera. O sea, la industria minera no los tiene, la industria petrolera los tiene y abusa de ellos. O sea, el windfall tax, la participación estatal. Entonces, quizás el mensaje es, una tarea pendiente es dentro de los sistemas tributarios mineros introducir instrumentos progresivos. Y no lo está diciendo la CEPAL, lo dijo el Fondo Monetario Internacional en un libro en el 2009. Porque el Fondo Monetario, que le interesa que las cuentas cierren, está viendo que nos estamos perdiendo, digamos, y disculpe que hable en términos coloquiales, nos estamos perdiendo parte de la fiesta, digamos, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también con el punto que mencionó Manuel sobre el caso del Perú, los convenios de estabilidad tributaria. El caso de Perú es grave porque llegamos antes del ciclo de precios a no solo a estar con regímenes laxos, sino además con promesas de no cambiarlos a 2 décadas, ¿no? Entonces es terrible y no hay otro país que haya hecho eso, ni los africanos lo hacen. Y la inversión minera ocurre globalmente. Básicamente las grandes empresas mineras básicamente lo que buscan es una tasa de retorno de sus proyectos de alrededor del 10-12%, y con eso van e invierten. Y por ejemplo, el caso de Perú o el caso de, es mucho más, digamos, fácil hacer negocio que en África, o sea, por la estabilidad política, etcétera. O sea, no se necesitan, los recursos están aquí, no se necesitan esos incentivos, sobre todo con este tipo
digamos, de boom. Y bueno, para finalizar, quería tocar el tema que mencionó ya el colega, de maldición de los recursos naturales, y de, digamos, este tema de cómo nos escapamos de eso, ¿no? Y fíjense, ustedes me van a disculpar, pero yo les voy a poner un slide que era el último que tenía y no me dio tiempo, pero es un punto que explica esto. Lo que muestra esto aquí es la posición fiscal neta de América Latina, desde 1950 hasta casi ahora, ¿no? Vemos, estos son gastos del sector público y estos son ingresos, y estos son los déficits. Entonces nosotros hemos estado siempre, básicamente, históricamente, en déficit. Y aquí hay una ventanita, que es esta ventanita de acá del 2005-2009, el boom, donde tuvimos un pequeño periodo de no déficit, digamos. O sea, de equilibrio. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que lo que la teoría dice es que los recursos extractivos deberían darnos recursos adicionales, que son los recursos para invertir en acumulación de capital humano, en acumulación, etc. Pero nosotros, porque tenemos bajas tasas de ahorro y bajas cargas tributarias, ocurre algo parecido a lo que esto de fatiga fiscal, que es una pereza fiscal. O sea, básicamente los países petroleros y los países mineros sustituyen lo que es un régimen de impuestos apropiado por la renta extractiva. O sea, básicamente, miren, América Latina tiene una carga tributaria muy baja, menos del 18% en comparación a otras regiones. Aquí está la OECD, la Unión Europea. Y dentro de América Latina, que es esta carga baja, aquí están los países, yo señalé aquí los países extractivos, petroleros, etcétera, están por debajo del promedio. ¿Qué significa esto? Aquí está Perú, no está tan mal, aquí está México, Paraguay. ¿Qué significa esto? Que lo que nuestros países hacen es usar sus recursos naturales extractivos para sustituir por responsabilidad fiscal. Y esos recursos nunca llegan a convertirse realmente en recursos adicionales para la acumulación de capital, que es lo que requiere el criterio de sostenibilidad. Entonces, eso es, yo diría que esta irresponsabilidad fiscal o esta pereza fiscal es el mecanismo, diría yo, clave por el cual la maldición de recursos naturales actúa en nuestros países, no solo a nivel nacional, sino yo diría a nivel subnacional, porque es lo que está ocurriendo. Yo transfiero los recursos y en vez de que sean recursos de inversión y acumulación, son recursos de gasto corriente. Inclusive sustituye tributos locales. Sustituyendo la pereza. Entonces, el mecanismo de maldición en nuestros países es ese. Disculpe, la única forma o el único modelo que hemos visto de evitar eso son este tipo de fondos, lo que se llama institucional, fondos de inversión de renta extractiva a largo plazo, que aíslan esas rentas de las presiones políticas para su disipación en el corto plazo en gasto corriente, y atan el uso de esas rentas a cosas que son realmente de acumulación. Y si el país no tiene la capacidad de generar esas inversiones en el corto plazo, lo mejor es ahorrar esos fondos, que es lo que hacen los árabes, los noruegos, y esos fondos se ponen a producir y generan renta diversificada que no depende de la industria extractiva. O sea, como que esto es muy importante para el tema de la maldición.